bienvenidos a la parte de orientación sexual que la vamos a tomar y de identidad sexual que vamos a tomar desde este momento en cuanto a lo que tiene que ver con diversidad sexual. En primer lugar vamos a hablar sobre lo que es la orientación sexual. Se define la orientación sexual como una atracción física, afectiva y erótica dirigida hacia una persona de diferente sexo, del mismo sexo o hacia personas de ambos o hacia ambos sexos. Esta categoría se denomina, si es hacia el mismo sexo o género, se denomina homosexualidad. Si es hacia diferentes géneros, se denomina heterosexualidad. Y si es hacia ambos sexos, es la bisexualidad. Vamos a tratar de hablar acerca de estos temas en una forma más o menos completa. Entonces vamos a definir lo que es la homosexualidad. Es una condición afectiva, es decir, una atracción física, emocional y erótica hacia personas con el mismo género. Esta orientación tiene que ser, para que sea verdaderamente homosexual, tiene que ser algo permanente, persistente. No necesariamente porque alguna vez una persona ha tenido alguna experiencia homosexual con personas del mismo género, quiere decir que eso sea homosexual. Puede haber sido una cosa situacional, dependiendo también en la situación en que se encuentra. Esta identidad es un proceso que para lograrlo, para que la persona lo acepte, es muy complejo, sumamente complejo, y es muy prolongado en el tiempo y en el espacio. Entonces, esto ocasiona que algunas personas tarden años en lograrlo. Otras personas nunca lo logran. Y otras personas lo logran muy rápidamente, muy temprano. Vamos a hablar, antes de entrar en más profundo el tema, en la investigación que se hizo en la Universidad de Chicago, Estados Unidos, sobre homosexualidad masculina, básicamente. El investigador tenía 400 parejas de hermanos homosexuales, por supuesto varones. Ellos encontraron en los estudios hechos 2 tramos del ADN vinculados con la homosexualidad. Esto cuestiona un poco la influencia de la vivencia de la infancia ante la posible existencia de componentes genéticos, ¿verdad? No obstante, estos mismos autores, los que han encontrado estos hallazgos a nivel científico, no dicen que hay una predisposición efectiva, completamente efectiva hacia esa parte genética. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Sucede que también hay una cosa que es el ambiente. El medio ambiente también colabora en las experiencias personales de los individuos para o exacerbar en estos casos, porque la persona viene ya con esa genética y exacerba o no lo exacerba, dependiendo de sus experiencias personales, esta orientación. Bueno, entonces vamos a entrar en lo que se llaman los antecedentes culturales de la homosexualidad. Entonces la homosexualidad ha estado presente en todas las civilizaciones importantes de nuestro mundo, de nuestra humanidad. Desde la antigüedad ha habido lo que es la homosexualidad. Pero ¿qué pasa? Desde el punto de vista masculino se consideraba como un complemento de la relación para procrear con la mujer. Se consideraba así como un complemento. En la mujer, la homosexualidad femenina era obviada. No se hablaba, no se decía nada de eso, de esa orientación. Pero sí en la historia usted puede conseguir casos en los cuales se ha encontrado la comprobación de existencia de que las mujeres también eran lesbianas. Bueno, entonces en la Grecia antigua, antes de Cristo,
las relaciones homosexuales eran más que todo aceptadas, vamos a decir así, entre los grandes jerarcas de emperadores. Y solamente esos emperadores tenían sus relaciones sexuales con varones que fuesen de estratos inferiores, ¿verdad? Entonces, eso era en Grecia. En Roma, también los emperadores romanos tenían, era el extremo, tenían esclavos hombres, esclavos sexuales. Está el caso, por ejemplo, de Alejandro Magno y su compañero, es uno de los más reconocidos y famosos. También tenemos un caso muy importante de nuestra humanidad, que es el caso de los hititas. Los hititas en los años 1400 a.C., ahí se permitía el matrimonio entre hombres. Y en la dinastía de los chinos, la dinastía Hans, de los siglos I y II a.C., allí hubo durante 150 años emperadores homosexuales. En nuestra América, la América prehispánica, en los aztecas no aceptaban estas relaciones, aunque se sabía que existían de todas maneras, hay constancia de que eso existió entre los aztecas. Y en el imperio maya eso era aceptado libremente, allí no había problemas de ese tipo. Vamos a los antecedentes ideológicos de la homosexualidad. Aquí tenemos algo muy importante que tiene que ver con la cuestión religiosa, cómo empieza a entrar en nuestro concepto de lo que es la homosexualidad y todo lo que es la diversidad sexual. En la Edad Media empieza a protagonizar la ideología de fundamento cristiano. En la iglesia cristiana, nuestra iglesia católica, o la iglesia católica, pasa a tener una influencia sumamente fuerte dentro de este periodo, el periodo de Edad Media. Pero entonces las relaciones homosexuales se consideraban que era un delito grave, ¿verdad? Y se aplicaban la Inquisición, la Santa Inquisición, aplicaban castigos muy fuertes, quemaban en la hoguera a la gente, era muy castigado. Entre las cosas que eran castigadas, no solamente la relación sexual en el homosexual, sino la masturbación también era castigada el sexo oral, era castigada la sodomía, todo ese tipo de relaciones que hoy forman parte de nuestra diversidad sexual, pues eso era un pecado, una herejía, un delito. Ahora nos vamos a dedicar a la parte de los antecedentes científicos. En esta parte, a mediados del siglo XIX, algunos psiquiatras de la escuela de la Asociación Americana de Psiquiatría, psiquiatras y psicólogos, consideraron diversas formas consideraron la homosexualidad como una especie. El homosexual era una especie, como decir cualquier especie de la humanidad, y era considerado como degenerativa, era una categoría degenerativa. Entonces el homosexual pasa de ser un delincuente, un criminal, a ser un enfermo. En este caso, cuando se trata de que es un enfermo, a finales del siglo XIX pasa a ser una categoría clínica. Ya dejó de ser la otra categoría y pasa a ser una categoría clínica con una connotación de desviación, y empiezan a aparecer las teorías médicas que explican ese concepto de orientación sexual. A finales del siglo XIX, esta categoría, bueno, ya es un concepto, ya está integrado en la sociedad, y en 1973 se empieza a abolir la terapia aversiva, de aversión. Se trata de abolir la terapia de aversión. ¿Qué consistía la terapia de aversión? Consistía en aplicar, bueno, ante un individuo que sea homosexual, colocaban una cinta, un video, una película de relaciones homosexuales.
Si la persona tenía alguna relación positiva hacia esa película o cinta o lo que esté viendo, entonces se le aplicaba una descarga ley. ¿Qué quiere decir eso? Que claro, ante eso hay un castigo y va a perder, se suponía que no se perdía esa conducta, ¿verdad? Eso está basado en lo que se llama el conductismo. Entonces, bueno, el hecho de haberlo considerado una enfermedad ahora lo convierte en una cosa contagiosa. Una enfermedad es algo que se puede contagiar, algo que se puede permitir. Llegamos a ese concepto en los años 70. En los años 60 aparece lo que se llama, o sucede lo que se llama la revolución sexual gay. La revolución gay. En ese entonces empezó un colectivo de jóvenes homosexuales de Estados Unidos, que se reunían en los bares semiclandestinos, bares gay de San Francisco, en Estados Unidos, por supuesto. Se empoderaron. ¿Qué quiere decir? Empezaron a pedir sus reivindicaciones de sus derechos como personas, sus derechos como grupo. Empezaron a exigir pues sus derechos. Esto se llamó la revolución sexual gay de esa época. Ahí apareció pues la Gay Liberation y la palabra gay. Entonces se inició pues con esos muchachos de la calle Castro de San Francisco, y eso repercutió en todo el mundo. La gente en el mundo empezaron a notar cómo una poderosa minoría al actuar colectivamente a favor de sus demandas y de sus derechos, lograron movilizar una gran cantidad de personas y empezaron a lograr reclamar y obtener muchos de sus derechos. Muchos de sus derechos como seres, como personas, como grupo. Esto repercutió, como les dije, en todo el mundo y fue imitado en muchos países, no solamente de América, sino también en Europa. Sucedió esa vamos a decir, revolución también en esos países. Allí ya la homosexualidad no se consideraba como una enfermedad que se le contagiaba a nadie, ni mucho menos. Se consideró como lo más importante de esta, digo yo, en mi modo de pensar, de ver las cosas, una de las cosas más importantes que logró es que se tomó como una modalidad de la sexualidad humana. Ahí dejó de ser una enfermedad, un delito, un pecado, y se convirtió en una de las modalidades de la sexualidad humana. Eso quizás es la reivindicación más grande que ha habido en este entonces. La etapa por la cual un adolescente o un joven adulto pasa para asumir su orientación sexual. La primera etapa se llama sensibilización. La persona se siente pues diferente a sus compañeros, a sus amigos. En la escuela le echan, o en el liceo, más que todo en el liceo, porque ya son adolescentes, le echan broma, le ponen etiqueta, como dice uno coloquialmente, le maman el gallo. Entonces ellos empiezan a sentir que algo está pasando. Ellos empiezan a sentir que algo les pasa, que algo está sucediendo, y empiezan a preocuparse. Pasan después a una segunda etapa que se llama confusión, que entre los hombres se da a los 17 años, y entre las mujeres a los 18 años. En esta etapa de confusión, el individuo, como lo dice la palabra, comienza a reconocer dentro de sí ciertas conductas que le van demostrando que hay algo en él, que mucho de lo que le dicen y las bromas que le dicen tiene que ver con algo que está dentro de él. Esa es una etapa muy difícil, que muy pocos muchachos o muchachas
lo manejan solo, lo manejan acompañado de su familia o algo. En esta etapa, como en otra que les voy a decir ahora más tarde, por la que pasan los padres, en esta etapa el muchacho necesita, o la muchacha necesita, alguien que lo apoye, alguien que lo oriente. Es la etapa en que van al consultorio, por ejemplo en mi caso, van al consultorio, el papá del muchacho y todo el mundo, todo muy mal de esa familia, completamente preocupada. Pero ¿qué es lo que sucede? Que entonces los padres quieren que le cambie ese muchacho que está enfermo. Ese muchacho está enfermo y quiero que me lo cambie. Esa es la etapa de la confusión del muchacho. Vamos a decir, ahorita el muchacho iba a ser igual más o menos cuando hablamos del padre. Luego viene entre los 21 años para las mujeres, 21 a 23 años, y entre los 19 y 29 en los hombres, la etapa en que empieza a subir su orientación. Ya aquí es más maduro y empieza a asumir su orientación homosexual. ¿Qué sucede en esta etapa? Sucede que entonces él empieza a tener relaciones y amigos y homosexuales, se mete en las relaciones con sus amigos homosexuales y deja de tener relaciones afectivas, pues, amigos con personas heterosexuales, no, busca más que todo su gente que tiene su misma orientación, que serían homosexuales, y en muchos casos ellos acuden, en estos casos cuando ellos acuden al gueto, o sea, las discotecas, donde ellos están solos, ¿cómo se llama? Ellos están solos con sus problemas, vamos a decir así, con su gente que los acompaña en sus problemas. Después de esto, viene el de integración. En la integración y el compromiso, en las mujeres entre los 22 y 23 años y en los hombres entre 21 y 24 años. Esta es una etapa que ojalá todo el mundo lo lograra, pero no lo logra todo el mundo. Esta etapa de integración donde ya tú aceptas esa orientación sexual que tiene, es muy difícil de lograr. Algunos lo logran rápido, pero esos son muy pocos las personas que logran rápidamente estar en esta etapa de la integración o del compromiso, de asumir su orientación sexual. Esto que es la parte de individual, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito más acerca también de la familia, qué pasa con la familia y qué pasa con él. ¿Qué pasa con él primero? Vamos a ver qué pasa con él primero. Entonces, fíjate, tiene que tener estrategias. Él tiene sus estrategias, él o ella tiene sus estrategias para manejar esta situación. Entonces, la primera estrategia que tiene como individuo, pues, es la negación. En un principio, cuando le echan broma, todo aquel periodo, ellos dicen, no, eso no es verdad. Yo no tengo esas sensaciones. Y aunque se sientan, las niegan. Es un periodo muy difícil, es un periodo donde la muchacha o el muchacho debe asistir al especialista, al psicólogo, a verse qué es lo que está pasando y que lo ayude. Después, generalmente no sucede, pero eso es lo que debería suceder. Luego tenemos la etapa de evitación. En esa etapa de evitación existe una conciencia, ¿verdad? Empieza a aparecer la conciencia del impulso, pues, de los sentimientos homosexuales. Pero entonces, ¿qué pasa? Evita. Donde hay gente homosexual, donde hay problemas así que lo vayan a definir como homosexuales, entonces en esa etapa ellos se separan. Los evita para que no los confunda, para que digan que eso no tiene nada que ver. Luego viene la etapa de reparación. En esta etapa de reparación, a veces uno consigue cosas extrañísimas. Uno como psicólogo, en este momento digo como psicólogo, porque los muchachos y los jóvenes tratan de extremar su apariencia personal. Y entonces quieren vestirse heterosexual, no sé qué, todas las cuestiones, todavía no están asumiendo. Pasa el tiempo y entonces lo van a lograr, pero muy difícil. Esto se le va a hacer muy difícil. Es una situación muy difícil. Deberían estar en tratamiento esos muchachos. Luego viene la reacción de los padres. ¿Cómo reacciona el padre ante esta situación?
La primera conducta que el padre tiene es una reacción airada. Está bravo, molesto, lo echa de la casa si es posible, lo llama enfermo, busca un profesional para que le cure, es lo que decía, ¿no? Busca un profesional para que le curen el hijo. No entienden que esto no es una enfermedad. Para ellos es una enfermedad, pero no lo entienden. Lo primero que se tiene que hacer en la consulta es enseñarle a los padres qué es ser homosexual, qué es la orientación, y determinarle y decirle y hacerles entender que él no tiene la culpa, que él no lo decidió y que no es una enfermedad. En la segunda fase, los padres tratan de negociar. Ellos tratan de negociar con los hijos bueno, ya no le queda más remedio, tienen que aceptarlo, si es que no lo han votado ya, y de su casa, pues. Y empiezan a negociar. Bueno, trata de no usar tal cosa, trata de disimular tal otra cosa. No hagas esto, no hagas aquello. Tratan de negociar. Eso generalmente no se logra. Y si se logra es muy poco, porque eso está dentro de la persona, pues. Y la última fase es la fase que casi nadie alcanza, que es donde tú asumes tu orientación sexual. Y bueno, generalmente ese camino lo ha recorrido el muchacho o el joven solo. No ha habido una familia. Muy poca gente asiste a la consulta a buscar ayuda para esto. Y eso queda grabado pues en la psicología de las personas.